Seguidores, tengan ustedes muy buen día, un gusto saludarlos, amigos. Bienvenidos a otro video de Don Mario López, como lo pincho, mucho más. Siempre respondiéndole preguntas a algunos seguidores. Gracias, siempre lo diré, Dios los bendiga, cuídense de salud, cuídense en todo sentido. Discúlpenme que saben que todavía no manejo muy bien todo este tema de la tecnología, pero bueno, con orgullo haciéndolo solo y transmitiendo esa información a esas personas que me preguntan y que todo está en internet. Digamos que gracias a Dios pues a mí me formaron con práctica, se lo vuelvo a recalcar a los seguidores. Esto no es un curso de correspondencia por natación, esto hay que hacer la práctica. A ese seguidor que me preguntó la siguiente, 2690 personas, a eso nos debemos. Recuerden en YouTube, recuerden en siempre suscribirse inicialmente, pero reproducir nuestros videos. Me preguntaba un joven que sé que está empezando, probablemente mucha gente no tiene acceso a un computador, acceso a información, acceso a de pronto las palabras son, digamos, en internet. Entiendo que el internet es muy complicado a veces con algunas palabras. Él me decía que le hablara de presión de aire de las pistolas. O sea, la presión. ¿Cuál es la presión que se necesita para pintar con pistolas de aire? Es muy difícil, pero estos son los tips, como digo yo en mis charlas. Ojalá le estuviera aquí en Cali. Yo lo llevaba al almacén, le mostraba nuestro compresor de 5 caballos y nuestras pistolas de baja, de alta y ecológicas, y se las mostraba. Las presiones de aire. Lo primero que tienes que tener en cuenta, si vas a un taller o si tienes un amigo o una amiga o alguien que tenga un compresor, o si puedes ir a Home Center en Medellín, creo que la persona es de Medellín, lo primero que tienes que mirar, te voy a ser sincero, es un compresor. Digamos, aprender a manejar el compresor. Digamos que estos son un compresorcito, aquí con esto se manipula, aquí arriba trae su motor, ¿cierto? Vamos a hablar única y exclusivamente de aquellos que son a pistón, digamos. Pistón de aceite, es decir, como una moto. Si tú tienes moto, haz de cuenta que cuando le das energía, él comienza una producción, sube y baja, un pistoncito que en su composición le empieza a tirar aire al tanque. Yo le doy un consejo técnico, porque existen infinidad de compresores e infinidad de sistemas eléctrico, de tornillo, los conozco. Este es el más común y el más económico, que es a base de pistón. Entonces, en el compresor yo les doy un consejo siempre, ojalá lo puedas comprar de 2 caballos. ¿Qué es esto? Es la fuerza con la que expulsa el aire hacia el tanque el compresor. Esto quiere decir 2 HPs. Fundamental. Ahí existen de 1 caballo, yo ya me encontré de menos de 1 caballo porque no te mueve una pistola. Entonces, al tener un compresor de 2 caballos, que lo venden, hay una marca china, Bauker, pues esa es la marca que más hay en Colombia ahora, Bauker, pero Jackser está, hay muchas marcas, Bosch, hay 3M, hay marcas muy finas, cantidad de marcas. Entonces, al tener un caballo de 2, un compresor de 2, él trae un manómetro, acuérdate, él trae un relojito, ojo, un relojito, que ese relojito controla en su aguja la presión o el aire que hay internamente dentro del tanque. Les recomiendo que casi siempre estos compresores de 2 caballos sea un tanque de 24 litros, es decir, los tanquecitos vienen en litros, o sea, puede ser de 30 litros, puede ser de 50 litros, pues a mayor, pero en realidad el que yo conozco, que lo averigüé, que estuvimos aquí en internet, es de 24 litros, que es la cantidad de aire comprimida en el compresor. Estos 2 caballos, entonces hay un manómetro que te va a dar cuando el compresor está lleno o está vacío o está medio, él te lo va a dar. Es decir, él tiene máximo, algunos traen hasta 100 PSI, que son libras por pulgada cuadrada, ¿cierto? Ese es un compresor, pero los compresores también traen otro manómetro, un manómetro especial
que es el que le da la presión de salida. Ojo, la presión de salida, que es otra cosa muy diferente. O sea, presión constante y presión de salida. Entonces ahí vamos a la pregunta del joven. Cuando yo ya tengo un compresor de esta manera, yo tengo que mirar qué tipo de pistola poseo, qué tipo de pistola tienen en el taller. Entonces, como yo les he hablado, hay una pistolita que la llamamos pistolita de baja, ¿cierto? Es una pistolita con un cabezote, pero es una pistolita de baja, ¿cierto? La llamamos pistola de baja. Que esa pistolita aquí en las letras, acá trae una información importantísima de cuántas libras resiste. Es decir, en especial, casi siempre esas pistolitas resisten 50 psi. Si tú te excedes de esos 50 psi, es decir, si tú cuando abres acá o abres acá y le das más de 50 libras, explotas el tarro. Hay que tener en cuenta. Entonces, esa pistola, cuando ya tiene el fluido, cuando ya está cargada de pintura, bien diluida, estas pistolas trabajan con de 30 a 40 libras de PSI. Es decir, que yo tengo que ir abriendo, tengo que abrir aquí el manómetro para darle entrada de aire, la necesaria para que me mueva la pistola. Eso es muy importante. Muchos de nosotros, esto se daña, esto normalmente se daña, es muy fácil de dañarse. Entonces aprendemos a trabajar con el oído, es decir, yo ya sé en dónde hay muy poca, si hay muy poca presión, sale espolvorea, es decir, salen grumos. Y si hay demasiada presión, chorrea. O sea que nosotros siempre hacemos una pruebita fuera de una presión real, pero si tienes esta posibilidad del manejo de la pistola con todas sus libras, acuérdate que ella te va a resistir 50 libras de PSI, pero le vas abriendo aquí hasta 30 y vas probando de 30 hacia arriba cómo te mueve el flujo. Haces una prueba en un cartón, en un papel, en una madera, en un metal, y ahí vas viendo y traslapas, digamos, haces una aplicacioncita. Recuerda que tienes que manejar el pico de fluido. Él tiene una entrada de aire y tiene una boquillita, o decir un tornillo, en donde te da la salida de la pintura. Este es un tipo de pistola, el más convencional, el más económico y el más tradicional. Vamos a las pinturas de presión o las pinturas sofisticadas. HLP, alto volumen, baja presión. ¿Qué quiere decir eso? Esas pistolas, digamos, vamos a hacer aquí una pistola que ya trabaja diferente, digamos que ya no trabaja con tubo pescador, sino que trabaja con la entrada de presión de aire. Ellas también acá en su mango, en cualquier lado, te va a indicar, ojo, te va a indicar cuánta presión de aire resiste. Ojo, casi siempre 98, 90, 95 o 100 PSI. Es decir, que es la presión con que la pistola trabaja, resiste esa entrada de aire. Ojo, pero no vas a necesitar toda esa presión, la tienes que regular al entrar. Ella se regula con un botoncito para la salida y encontrarse con la pintura. Estas pistolas trabajan entre 15 a 20 PSI. Usted tiene que empezar desde 10 a graduar el compresor, a darle salida para que ella, el flujo, usted se lo va dando a medida de dependiendo lo que usted vaya a aplicar. Porque voy a aplicar un barniz, voy a aplicar una base, voy a aplicar un plano. Entonces hay que tener en cuenta que este PSI, ¿qué es un PSI? PSI son las libras por pulgada cuadrada. También se utiliza la expresión bar, que esto ya es la presión atmosférica, que un bar, ojo, un bar son 14.5 PSI en presión de aire. Esa es la conversión que se hace en presión de aire, que esto lo aprendí hace mucho tiempo. Entonces recuerden, siempre la experiencia es muy importante. Si ustedes están aquí en Cali, yo les puedo dar esta charla y algún día yo sé que la voy a hacer personal. Existen otras pistolas de presión. Hay unas pistolas supremamente para mover fluidos mucho más espesos. Pero recuerden que las pistolas, es muy importante que ustedes aprendan
que ustedes pueden tener picos de fluido. El pico de fluido es la salida o la boquilla, que usted la puede cambiar a 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 o 1.4. Este 1.4 y 1.3 son las más utilizadas para el repintado automotriz, pero de ahí para arriba son flujos mucho más espesos, flujos digamos mucho más, siempre más espesos, estucos, hasta 2.0. Estos son picos de fluido, digamos, en la experiencia que nosotros tenemos. Entonces, a esa persona que me está diciendo las presiones de aire, aquí se las digo concretamente, porque ya en una pistola de gravedad, acuérdense también, es muy similar a la HVLP, tiene una entrada más o menos de 100 psi, pero en su salida, por eso las llamamos alto volumen de aire, ojo, alto volumen, pero una muy baja presión al salir la pintura. Por eso no botan al espacio las partículas VOC, por eso son tan ecológicas y tan rendidoras. Entonces, ojalá que a esa persona me puede llamar por teléfono, yo le indico, es una forma muy lúdica, muy sencilla de explicarle cómo manejamos los tips para presión de aire. Un consejo final que yo le doy a esas personas que están comenzando, que si pueden, que mi hermano ya lo hace, mi hermano pinta muy bien, ya tiene un compresorcito calidoso, es invertir en un compresor calidoso. Yo les doy un consejo técnico que yo lo manejé con Edwin, con estas personas. Debemos de tener 3 tipos de pistolas. Yo le voy a dar ese consejo en su taller, en su ebanistería, tienen una pistola para aplicar la base, para pintar lo que llamamos pues ahora apresto, para aplicar la 2K, para aplicar el anticorrosivo. Estas son expresiones de lo que llevamos las primeras manos. ¿Por qué? Porque las pistolas van tomando un deterioro, se va quedando internamente el producto, entonces para que no contaminen los acabados, tengo una pistolita para aplicarla y la mantienes muy limpia. Otra para aplicar los colores planos, es decir, cuando yo voy a aplicar los poliuretanos o los poliéster. Ojo, si yo voy a aplicar una laca, la podría hacer con esta que está aquí o un acrílico, pero ya para un poliéster poliuretano la vuelves profesional, solo la dejas para eso. Y recuerda revisar la presión que te dice el fabricante. En la caja de almacenamiento te viene y te dice, necesita tantas PSI para moverla, tantas PSI para salida, y regúlalo desde el compresor, eso te lo dice el compresor. Ahora, y la tercera, para aplicar el barniz, o llamado clear en inglés, o llamado transparente, o llamado brillo, como muchos le dicen. Mira, ahora estuve investigando en internet, aprendí otra palabra que me pareció muy interesante, porque uno ve videos de Puerto Rico, de Panamá, de gente en el Ecuador, en el Perú, igual como yo, que cuando hablamos de thinner, acuérdate, es la palabra en inglés de adelgazador, ¿cierto? Entonces lo podemos llamar también solvente, ¿cierto? Lo podemos llamar diluyente. Y ahora encontré una palabra que yo no la había escuchado, que lo llaman reductor o reductor. O sea que ya encontré otra palabra, sinónimo de todas ellas, de lo que es un thinner. Entonces, ojalá a esa persona le sirva esta charla con todo gusto y gratuitamente, solo con compartirme y con reproducirme. Yo le ayudo cuál es la presión de aire de las pistolas. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.